Dios te bendiga, Iglesia del Señor. Que tengas un buen día en la compañía del mejor amigo, del mejor maestro, del mejor Padre, nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios, el Señor me ha encomendado hablarles de este tema que es tan importante. Un encuentro personal con Cristo Jesús. Yo no sé quiénes podrán entender qué es un encuentro personal con el Señor Jesús. Y nuestro texto base de la Biblia es Apocalipsis 3:20. Y nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Cenaré con él y él conmigo. Qué grata invitación la que nos hace el Señor. Y esa invitación nos hace a todos. Pero como el Señor dice, Él hace el llamado. Hay de aquel que le abre la puerta. Y un día le abrí la puerta de mi corazón. Me acuerdo yo que exactamente a los 17 años de edad, yo era una persona que había nacido en un hogar cristiano. Tenía conocimiento de Dios, pero no entendía del llamado de Él. Hasta que a los 17 años, probablemente fueron muchos llamados, pero ese día fue muy especial. Yo escuché la voz de Dios. Y para muchos no es fácil escuchar la voz de Dios, ni atenderla mucho menos. Porque muchos no quieren venir en pos de Él porque dicen: ay, es que yo cuando deje el vicio, cuando yo me afirme en el Señor. Y no es así. No es así. Dios no dice: vengan a mí porque hasta que dejen de tomar. Vengan a mí hasta que dejen de fumar. Vengan a mí hasta que sean santos. No. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta. O sea, hay que venir tal como somos. Tal como somos. Yo me presenté al Señor tal como era. Y le dije al Señor ese día: Padre, mira mis gustos. Totalmente no de acuerdo a la palabra. Pero me rendí a los pies del Señor y le dije: Señor, ayúdame. El Señor es bueno y para siempre lo será. Él está haciendo un llamado hoy a través de este tema, de este mensaje. Está llamando a muchos. Ha llamado a muchos. Incluso muchos que ya murieron, no atendieron el mensaje. Otros lo hicieron y se fueron con el Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué atender el llamado de Dios? En este tiempo de pandemia, Dios está llamando a través del dolor, a través de la enfermedad, a través de la angustia que está pasando nuestra nación. Sabemos que solo en Él podemos descansar. Sabemos que nuestras cargas con Él son más fáciles. Pero esto no lo puede comprender el mundo. No lo puede comprender una persona si no atiende el llamado de Dios. No lo puede comprender. Pero los que hemos venido al Señor, los que hemos atendido el consejo de Dios, sabemos que Dios está llamando. Que Dios está
llamando, comisionando, haciendo saber sus promesas. Sabemos que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es maravilloso. Y por eso es que en este momento vamos a hacer una corta oración. Padre, tú que habitas en las alturas, con el quebrantado y humilde de corazón, hoy vengo a ti, Señor, a darte toda la gloria y la honra. Me llamaste, me hiciste saber y me has dado a conocer tus promesas. Por eso estoy agradecida, Señor. Oh Padre Celestial, ¿cuántos necesitan atender tu llamado? ¿Cuántos necesitan abrir el corazón, Padre, para que tú mores, Señor? Para que tú vengas a darle, Señor, dirección a sus vidas. Señor, como tú, Señor, no hay nada ni nadie, Señor. Ven esta misma hora, Señor, y trata con corazones, Señor. Oh, abre esos oídos, Señor. Abre esos ojos para que puedan verte, Señor. Para que puedan atesorar el mensaje, para que puedan atesorar tu llamado, Señor. Tu misión, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. Y a ti queremos atender, Señor, el llamado, Señor. Oh, Dios mío, que en esta misma hora, Señor, tú puedas quebrantar corazones. Oh, tú puedas traerlos a tus caminos, Señor, y puedan rendirse totalmente a ti, Señor. Tú tienes pensamiento de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11. Gracias, Señor Jesús. Sé, Señor, que llegarás a muchos corazones, Señor, que disiparás, Señor, toda trampa del enemigo, Señor, que vendrás y lo auxiliarás, Señor, que te harás presente, Señor, en muchos corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en el desarrollo de este tema. Dice, cuando hay un encuentro personal con el Señor y le abrimos nuestro corazón, nos llama primeramente por ese llamado. ¿Para qué? En primer lugar, para bendecirnos. Y es así como vamos a ver un ejemplo tan maravilloso en Abraham. En el capítulo 12 de Génesis nos llama del llamado que hizo Dios a Abraham. Abraham tenía 75 años, no tenía hijos, y el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y que salga al lugar donde Él le tiene destinado. Y sale Abraham obediente. Pero en algo que Abraham hizo es llevarse consigo al sobrino, a Lot, que más adelante Lot no tenía ninguna afinidad ni siquiera por agradar al Señor, porque Lot no había reconocido el llamado de Dios. Tal vez miraba que Abraham adoraba al Señor, pero en la Biblia y en Génesis nos ilustra que Lot lo hacía también. Pero qué maravilloso que Abraham pudo atender el llamado de Dios. Y ahí Dios le hace una invitación. Y entonces Abraham atiende el llamado de Dios. Y también Dios viene. Y viene con promesa. Dios viene con promesa para tu vida cuando atiendes el llamado de Dios. Porque ¿quién éramos sin Dios? ¿Quién era yo sin Dios? Probablemente era esa persona que no iba a estar delante de ustedes.
hablándole la palabra. Tal vez ya hubieran muerto, porque muchas veces atendemos o el camino de Dios o el camino de la perdición. Y el camino de la perdición nos dice la palabra que es para muerte, pero el camino de Dios es para vida. Qué importante saber esto. Qué importante saber esto. Nuestros hijos necesitan comprender que es un encuentro personal con Dios. Orar para que ellos tengan ese encuentro personal con Dios. Para que ellos atiendan la voz de Dios y no la voz del enemigo. Abraham era ese hombre sumiso a la voz de Dios. Abraham era ese hombre que quería caminar con Dios. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres la bendición de Dios para tu vida? Atiende el llamado de Dios. Mira que en el capítulo 12 del versículo 2 dice: y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Señor dice, será bendición. Tengo cosas grandes para tu vida. No las desperdicies en este mundo. También le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué maravillosa promesa le hace Dios a Abraham. Y entonces Abraham se fue de su tierra y de su parentela como Dios se lo había establecido. Pero en el 18 de Génesis, Abraham otra vez Abraham tiene ese encuentro con Dios. O sea, Dios nos llama, tiene ese encuentro personal con Dios. Pero nosotros, no solo ese día que atendemos la voz del Señor, tenemos ese llamado. No, venimos a afirmarnos cuando el Señor otra vez viene a esos reencuentros con nosotros. Y entonces dice que viene también nuevamente con la promesa, porque Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le va a dar un hijo. Dice que se acercaron a Abraham 3 varones, y estos simbolizan al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos relata la historia que Abraham, mira qué importante, cómo entendió Abraham que era de parte de Dios aquellos varones. Qué importante, porque él sus oídos los tenía tan afinados para Dios. Usted puede decir: Señor, afina mis oídos para escucharte. Qué importante, cuando me hable, Señor, afina mis oídos. Y dice que el capítulo 18, versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los varones que estaban junto a él, y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mira, Abraham tenía unos ojos que podían ver más allá. En Dios tenemos ojos espirituales. Nos vemos hasta donde nos apunta la nariz. Vemos mucho más allá. Abraham, ese padre de la fe, dice que hizo allí un aposento para que ellos estuviesen. Y fue tan grata esa compañía que Dios le permitió, ¿verdad? Esa compañía de esos 3 varones a Abraham, y Abraham no quería que se fuera de allí. Era tan grata la compañía de estos 3 varones, y así es la compañía de nuestro Señor Jesús, tan grata en nuestra vida, que si hay dificultades, pero si está Él, créeme, esas dificultades no son nada, porque son desafíos que el Señor está poniendo en nuestro camino para decirnos: mira, yo estoy allí, en el dolor,
en la tormenta, en la angustia. Y tú te vas a levantar porque yo estoy contigo. Entonces Abraham viene deprisa y hace aquel banquete. Y entonces comen a la mesa y le hace la promesa de que le daría un hijo. Pero también Abraham vemos que no solo lo trae al Señor. Abraham tiene su corazón que le abre a Dios espacio. Y entonces Abraham se convierte en un intercesor. Abraham ya no ve como miraba antes. Abraham tiene un corazón que siente. Dice que Lot se lo habían llevado. Y toda la familia de Lot se lo habían llevado. Pero Abraham viene, intercede por Lot. Es más, le pregunta a Dios que si pueden ir tras aquellos que se han llevado a Lot y toda su familia cautivo. Y él le dice, sí, ve y yo te daré la victoria. Qué importante. También cuando dice que Dios destruye a Sodoma y Gomorra, porque Sodoma ya había llevado a mucha maldad. Y allí está viviendo Lot, en medio de toda esa maldad. Entonces viene Abraham a interceder por Lot. Pero también le dice a Abraham en el versículo 27 del capítulo 18, mire, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Abraham es humilde ante la presencia del Señor. ¿Cómo quiere el Señor? Un corazón humilde, un corazón dócil. Porque nosotros delante de Él sabemos que somos necesitados de Él, que Él es el gran yo soy. Entonces, Abraham es este tipo de hombre que camina con Dios y Dios le da promesas y Dios las cumple porque le dio a Isaac. Le dio a Isaac. Pero, ¿sabes? En el mismo Génesis nos relata la historia también que Dios le llama a su amigo y que no le va a encubrir nada a Abraham. Y viene entonces Dios a decirle que por 4 generaciones su descendencia va a ser cautiva en Egipto. Y así pasó. 400 años los israelitas fueron cautivos en Egipto. Entonces, ahora te voy a hablar del siguiente llamado que se le hace a Moisés. Porque cuando Dios llama, viene a renovarnos. Y dice ahí en Romanos 12, del 1 al 2, que Él quiere que nosotros nos renovemos. Venimos a ser totalmente diferentes a Él. Los pensamientos que teníamos ya no venimos a pensar como antes. Ahora nuestro pensamiento es distinto. ¿Por qué? Porque ahora Él está en nuestra vida. Está en nuestros pensamientos. En el Salmo 119, 112 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así era para la vida de Abraham. La palabra de Dios alumbrándole el camino. Como
En segundo lugar, dice, cuando hay un encuentro personal con el Señor Jesús, somos guiados por su Espíritu. Y vamos a relatar la historia de Moisés. Dios llama al que capacita y capacita al que llama. En 2 Corintios del 1 al 21 al 22, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, dice, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y así lo hizo con la vida de Abraham. Y vamos a ver ahí el encuentro que tuvo Moisés. Sabemos que Moisés tuvo un llamado también. Él estaba siendo preparado. Que él era un verdadero israelita, un hebreo. Pero, imagínate, por causa del destino, su familia no quiere que este niño muera. Y entonces lo ponen en una canastilla, dice, y lo dejan ir a un río. Y entonces estaba allí la hermana del faraón. Y entonces mira aquella canastilla y descubre que es un niño y que es Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Entonces viene ella y lo adopta como hijo. Manda a llamar a una hebrea y mira qué cosas, que es la verdadera madre de Moisés la que llega para amamantarlo, ¿verdad? Y entonces relata la historia que crece y a él lo están preparando para que él sea el segundo de Faraón. Pero ¿qué pasa? Él ve un día que un egipcio está maltratando a un hebreo y a él no le gusta. Y entonces él se mete. ¿Y qué pasó? Que él mató al egipcio. Y según él nadie lo estaba viendo. Pero cuando se da cuenta de que él había matado a un egipcio y de que él era un israelita, entonces lo expulsan de Egipto. Es así cuando él llega al desierto, mira, llega al desierto y llega a un lugar que se llama Madián. Y llega a donde un varón que se llama Jetro. Este era el sacerdote de Madián. Se casa con una hija de Jetro. Entonces él se convierte, ¿verdad?, en su suegro. Ahora, él un día estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando miró que una zarza ardía en fuego y que no se apagaba. Dice que él se acercó para ver por qué aquella zarza no se apagaba. Entonces le llamó la atención. Y es allí cuando el Señor le hace el llamado y le dice, Moisés, quita tu calzado. Le dice, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces así cuando el Señor viene a hacerle el llamado a Moisés. Entonces Moisés, en ese momento, que le hace el llamado, para que él vaya y sea el libertador, aquel que saque a su pueblo de Egipto. Y entonces Moisés le dice aquí en el capítulo 3 de Éxodo 3:11, le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Como hayas sacado de Egipto
al pueblo, serviréis, dice, a Dios sobre este monte, le dice. Le da, entonces, ¿qué hace aquí el Señor con Moisés? Lo instruye. Dios, cuando nos llama, nos instruye en su camino. Y la palabra del Señor es la instrucción que necesitamos nosotros para caminar en este mundo y no perdernos. Entonces viene Moisés y va a Egipto. Y dice que lo saca con grandes señales y prodigios. Lo saca. Y llegan allá entonces ya sacado al pueblo de Israel de Egipto, llegan al desierto. Allí, en el desierto. ¿Sabes? Allí Dios le enseñó a Moisés, le enseñó a todo aquel pueblo que Dios estaba con ellos, pero que ellos no entendían, no podían escuchar su voz, no atendían su palabra. No atendían su palabra. Porque se dice ahí en la historia que Moisés subió 40 días para hablar con el Señor, para darle el Señor los 10 mandamientos, y aquel pueblo, en vez de estar adorando al Señor, en vez de estar haciendo fiesta al Señor, se hicieron un becerro de oro. No atendieron la voz del Señor. No entendieron el llamado que Dios les estaba haciendo allí en el desierto. Y por eso es que se les prolonga tanto tiempo para llegar a la tierra prometida, porque era una promesa que Dios les había hecho. Cuando nosotros estamos en las peores dificultades, ahí está Dios, caminando con nosotros. Israel estaba en las peores dificultades, pero ahí estaba Dios caminando con ellos. Si ellos querían comida, ahí estaba Dios dándoles comida. Ahí estaba el Señor. Su presencia no se apartó de ellos, porque Dios estaba allí, pero el pueblo no entendía el llamado. El pueblo no entendía su palabra. Y es por eso que Dios se tarda. Ellos prolongaron llegar a Canaán. Prolongaron tanto tiempo. No, Dios solo había dicho 40 días para llegar a Canaán, pero ellos 40 años estuvieron para llegar a Canaán. Qué importante. Mira, a veces hay promesas que están para nuestras vidas, pero si nosotros escuchamos bien la voz del Señor, atendemos bien ese llamado, no nos va a ser difícil entrar y atesorar la promesa y abrazar la promesa del Señor. Por eso es ahora este tema. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Y por qué otros sí? ¿Por qué otros pueden ser bendecidos y por qué yo no? Es este día para analizarnos. ¿Estamos atendiendo la voz del Señor? ¿Le hemos abierto totalmente nuestro corazón? ¿Hemos abierto la puerta para que Él more? ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Así como Abraham tuvo ese llamado, esa misión, también nosotros lo tenemos. Tenemos el llamado, también tenemos la instrucción del Señor, que es la palabra suya.
¿Sabes? En un llamado encontramos que Dios nos llama de lo ordinario a lo extraordinario. Vamos a hablar ahora de un tercer ejemplo que es de la vida de Gedeón. En Jueces 6 vemos allí del llamado de Gedeón. Los madianitas habían estado invadiendo el pueblo de Israel por 7 años. Los estaban oprimiendo. Pero ¿qué hace y qué estaba haciendo ese varón en ese tiempo? Dice que él estaba escondiendo el trigo, porque si no, los madianitas venían y no les dejaban nada, ni siquiera para los animales. Pero Dios llama a Gedeón. Dice que este joven, era muy joven este hombre, y también era de familia campesina. No importa, Dios no viene por estratos sociales. Dios viene por un corazón que atienda su llamado, que le abra su corazón a Dios. Porque Dios quiere sentarse a la mesa con nosotros para instruirnos. Habla de la vida de Gedeón. Gedeón no podía entender en su razonamiento, y así es, tal vez nosotros no podemos entender que es la voz de Dios la que nos está llamando. Gedeón no lo podía entender y le hace 3 señales, pero qué paciencia de nuestro Dios, que sigue tocando, que sigue llamando, y el ser humano a veces sigue prolongando esas bendiciones, sigue prolongando en recibir esas promesas. Gedeón 3 señales le pidió a Dios para estar seguro de que era Dios que lo estaba llamando a una misión. Entonces Gedeón, al darse cuenta que es Dios que lo está llamando, viene entonces a una misión. Y esa misión es levantarlo como libertador. En ese tiempo, los jueces eran llamados para liberar al pueblo de Israel, pues Israel había caído en un círculo vicioso, donde ellos clamaban a Dios y Dios venía al auxilio. Ellos después se iban a la idolatría, a la desobediencia, y pasaban tiempos donde ellos miraban que si no era Dios quien los rescataba, no había nadie que los rescatara. Así está el ser humano de hoy en día también. Intentan con la ciencia médica y no puede la ciencia médica con esa enfermedad. Intentan por sus propias fuerzas y no pueden con las propias fuerzas hasta que viene Dios. Hasta que se vencen tras este Dios que puede en nosotros hacer la diferencia. Así pasó en ese tiempo. Gedeón fue el 5º libertador de Israel. Entre ellos estaba Gedeón, estaba Jefté, Otoniel y otros también. La historia nos relata que con tan solo 300 hombres, Gedeón logró la victoria de Israel sobre el pueblo de Madián. Dios le enseñó a Gedeón que no importaba el número que iría a la guerra. Él lo necesitaba a él sobre todas las cosas, a Dios, quien pelea las batallas de su pueblo, pelea tus batallas y pelea por mí. Se dice que eran 22,000 hombres los que iban a ir a la guerra, porque él hace un llamado a todo el pueblo y se reúnen aquellos 22,000 hombres que están decididos a ir a la guerra. Pero ¿qué pasa? Pasan por el filtro. Y de estos 22,000 solo quedan 10,000. Y otra vez pasan por el filtro. Y aún así dice, era mucho. Y estos se redujeron a 300 hombres que le llaman los valientes de Gedeón. Estos 300 hombres fueron a la guerra con un ejército tan grande que eran los madianitas y ganan
la batalla. ¿Qué necesitas para ganar tu batalla? A Dios. Yo necesito a Dios para tener victoria sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todo aquello que Dios ponga. Es a Dios que necesitamos para ganar nuestras batallas. Y es así como Dios le enseña a Israel. No necesitan mucho, necesitan valientes. Y si esos valientes son pocos, con esos pocos van a ganar la batalla. Iglesia, Dios necesita gente valiente. Gente valiente que quiera a Dios abrirle su corazón y atender el llamado. Eso necesita Dios en estos tiempos. Sabes, tal vez se nos puede olvidar nuestro llamado en algún momento. Tal vez se nos puede olvidar a qué Dios nos ha llamado después de haber recibido un llamado. Y este es el tercer ejemplo que te voy a ilustrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Pero Dios no nos deja de su mano, Dios está allí. Y si has perdido el norte, y si ahora no estás atendiendo el llamado de Dios, hoy es el momento. Hoy es el momento oportuno para otra vez encarrilarte al camino de Dios y atender el llamado del Señor. Y te voy a hablar del siguiente ejemplo. Te voy a hablar de un Natanael. Este Natanael era gran amigo de Felipe. Dice allí en San Juan del 1:44 al 51 que Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado aquel que nos habla los profetas, le dice, a Jesús de Nazaret. Pero Natanael le dice: y de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces le dice Felipe: ven, le dice, y te lo mostraré, le dice. Entonces viene Felipe y lo lleva a Jesús. Y mira qué importante, cómo Dios nos conoce a nosotros. Y dice en el 47, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios conoce mi corazón y Dios conoce sus corazones. Saben lo que son, saben qué potencial hay en ustedes. Por eso Dios llama a la humanidad. Somos su creación, en nosotros hay grandes potenciales, pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Atendiendo el llamado de Dios. Antes, ¿quiénes éramos sin Dios? Unos cobardes, tal vez sin rumbo. Sin rumbo, dice Dios que Él llamó aún, dice, de aquel despreciado. Aquel que ni siquiera podían dar algo por Él, pero Él sí puede ver en nosotros algo valioso, y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios que te ve a ti con grandes cualidades. Natanael inmediatamente le dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. Dios conoce nuestro corazón. Y entonces viene Natanael a decir: ay, eso solo, lo que me está diciendo, solo yo lo sé. Sí, aquello que
Solo el Espíritu de Dios le puede revelar eso. Entonces viene Natanael y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Viene a reconocerlo. ¿Por qué? Porque primeramente Natanael reconoció el llamado de Dios. Abrió su corazón en ese momento. Y ¿sabes qué? El Señor le dice algo maravilloso que nos dice a nosotros también. Le dice Natanael, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué maravilloso lo que Dios le viene a revelar a Natanael. ¿Cuántos Natanaeles hay que no se sorprenden porque le digan: ay, ¿quién es Jesús? Pero esos Natanaeles son importantes porque esos Natanaeles quieren conocer a Jesús. Quieren saber quién es Él, de quién le están hablando. Porque ellos no solo se sorprenden porque hablan bien del Señor Jesús. Él no se sorprende porque le están hablando Felipe. No. Él atiende el llamado y él va a conocerlo. ¿Cuántos Natanaeles son indispensables que vengan en pos de Dios? Y que le revele Dios tan grande promesa y tan grandes momentos de gloria, que le dice que Él va a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué importante! Es como cuando Jacob vio que subían ángeles y bajaban. Mira, entonces el Señor le dice: baja, te voy a revelar grandes cosas que tengo para tu vida. Qué maravilloso, Dios viene a revelarnos a nosotros esa vida que tiene para nosotros, esa vida de oportunidades. Y sabes, un día a Natanael se le había olvidado el llamado de él. El llamado de él, pues el Señor Jesús había sido crucificado y Natanael había sido un pescador, y entonces vuelve otra vez a la pesca y ahí tiene otra vez el encuentro con Dios. Y nos relata ahí en San Juan 21:2, dice que después de eso entiende la misión que Dios tiene para su vida. Y entonces él se va a evangelizar a la India. Dice que deja copias del libro de Mateo. Implanta la iglesia en Armenia y en Malta. Este hombre viene a ser bien determinado. No le importan las dificultades. Él va tras el llamado. Él va tras lo que Dios tiene para su vida y él va tras esa misión a culminarla. Igual nosotros tenemos una misión. Igual Gedeón tuvo una misión. Igual Moisés tuvo una misión. Pero que esa misión no se nos olvide ahora lo que nosotros hemos conocido a Dios. ¿Cuál es nuestra misión en Cristo Jesús? ¿A qué nos ha llamado Dios? Dice: a libertar los cautivos, a dar las buenas nuevas de salvación. Para eso es que Dios nos ha llamado. Para que demos las buenas nuevas y para que vayamos donde quiera que vayamos y demos el mensaje de Dios. Ese mensaje de Dios es y será para también estos tiempos. Dios liberta, Dios transforma al ser humano,
Dios transformó a aquellos hombres en grandes. Los pasó de lo ordinario a lo extraordinario. Un llamado grandioso. Y eso lo quiere para nosotros el Señor. Gracias a Él que lo hemos conocido, hemos atendido el llamado. ¿Cuántos jóvenes pueden atender el llamado y no tener en el camino tantas dificultades y vayan de victoria en victoria, de triunfo en Cristo, porque a eso Dios nos ha llamado? Dice, a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Iglesia del Señor. San Juan 15:16 nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto que perdure. Dice, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Para eso es que somos llamados. Tenemos una misión que no se nos olvide. Un día yo estaba en la iglesia, había venido de una batalla que había ganado y me senté en la iglesia y me sentía tan feliz. Había peleado y había obtenido aquella victoria. Y me senté y sentí que el Espíritu de Dios me decía, ¿ahora qué sigue? Entonces le pregunté al Señor, ¿en qué te puedo servir? El Espíritu Santo me guió y fui a un congreso. Fui a un congreso donde allí Dios puso en mi sentir el dolor que Él sentía por la humanidad que se estaba perdiendo. Entonces allí cuando yo entendí, yo no puedo estar, que muchos estén perdiendo y yo complacida. No le dije al Señor. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿en qué te puedo servir? Entonces cuando yo vengo a servir en un grupo de crecimiento, y allí en ese grupo de crecimiento me acuerdo yo que había una mujer necesitada de Dios. Pues en ese grupo de crecimiento nosotros tocábamos la puerta y para invitarlos a la reunión. Y en eso me acuerdo yo que ella no había ido al grupo, pero a lo mejor escuchó porque era vecina de ahí donde nosotros hacíamos el grupo. Entonces viene ella y me sigue hasta donde yo vivo y me dice, quiero hablar con usted. Entonces yo le dije sí. Entonces le puse atención y me dijo, en ese tiempo yo era una persona soltera y ella era una persona casada. Ella tenía problemas con el esposo porque el esposo se había ido con otra mujer y la había dejado con su hijo de 7 años. Y ella me decía que las personas le decían que él estaba embrujado y que si era necesario que ella fuera a buscar un brujo. Entonces yo le dije, no, usted va a conocer al Dios que yo conozco. Entonces así cuando yo empiezo a leerle la palabra y le dije, vamos a orar, usted tiene que conocer al Dios que yo conozco, para que usted conozca a este Dios, quien le puede escuchar a usted. Y esta batalla la vamos a ganar, le dije, en el nombre de Dios. Yo no necesitaba sentirme limitada solo porque ella era casada y yo no era casada. No. Dios me la había presentado a ella para que yo le enseñara quién era Dios de grande. Entonces, me acuerdo yo que me puse a orar ese día, ¿verdad? Y oré con ella y le pedí al Señor, leímos la palabra y se fue. Después me buscó ella nuevamente, se sentía angustiada. Y nuevamente le empiezo a decir yo, vamos a orar, usted va a conocer al Dios que yo conozco. Usted no va a ir tras a un hombre porque la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted va a confiar en Dios. Y entonces me la llevo yo para la iglesia de la cosecha porque la cosecha estaba cerca. Yo vivía en la segunda etapa de la colonia satélite.
Allá le dije a la pastora Marilena cuando terminó el culto, y le dije, fíjese que necesito que a usted le dé un consejo a una hermana, puesto que yo soy soltera, necesito que usted la aconseje a ella. Entonces, ella, la pastora Marilena la aconsejó, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pues, tuvimos esos encuentros ellos, y le hablaba del Señor, y le afianzaba más la fe. Entonces, incluso yo la llevé a un concierto para que la ministrara el Señor. Y me acuerdo yo, ¿verdad? Claro, no la dejé ahí, ¿verdad? También oraba por ella. Y un día ella me sorprendió. Dios nos sorprende. Llegó ella a visitarme con el esposo de ella. Él había vuelto con ella. Imagínate que un día llegó llorando ella diciéndome, he ido allá donde vive mi esposo y ella estaba lavándole los calzones a aquella mujer con la que vive. Y yo le dije, no le ponga atención a eso, porque él no entiende qué es lo que está haciendo. Mas nosotros sabemos que Dios va a hacer la obra en él. Usted no le ponga atención, le dije yo, a eso. Mejor pongamos atención a lo que Dios va a hacer. Y así es. Ella me fue a visitar junto con el esposo. Y me dijo ella, usted tiene algo muy especial. Y me fue a dar las gracias. Después el Espíritu Santo me dijo que le dijera a ella que no le recordara los errores al esposo. Pues yo fui porque la abuela que vivía ahí cerca, cuando yo iba a buscar a la nieta, no me dejaba entrar porque era gran católica. Ella decía, no, aquí solo mi religión. Y yo le dije, no, yo no vengo por religión. No se preocupe, yo no vengo por religión. Yo solo quiero que escuchen la palabra del Señor. Y es la misma que escuchan los católicos también, le dije yo. Entonces, miren, me la fui ganando a esa señora católica, que esa señora después me dejaba entrar y me dijo, no, mi nieta no vive acá, está con el marido. Entonces yo le dije, ¿dónde vive? Porque yo tenía que darle ese mensaje de Dios para su vida. Entonces yo fui y donde ella me dijo, y fui como 4 veces y yo no encontré. Lastimosamente la señora no me quiso dar teléfono, pero en realidad yo no la encontré. Entonces, ¿qué me quedó? Decirle, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, entonces, dale entendimiento. Ese mensaje que me has dado, Espíritu Santo, dáselo a ella misma. Sabes que yo he hecho lo posible por buscarla y no la encuentro. Y hasta el sol de hoy yo oro por ella y le digo, Espíritu Santo, ayúdala. No sé cómo está, pero si algún día me la presente, Señor, yo sí quiero verla cómo está y espero verla en victoria, porque para eso nos ha puesto el Señor. Para que intercedamos también por otros, así como lo hizo Moisés, intercedió por el pueblo de Israel. También como lo hizo Abraham, intercedió por el pueblo de Israel. Y como Gedeón también fue ese libertador, se dejó guiar por Dios y peleó esa batalla. Así Dios nos dice ahora a nosotros, que Él pelea por nosotros. En 1 Tesalonicenses dice, el que los llama es fiel y así lo hará. Nuestro Dios es fiel. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Por qué? En Romanos 8:28 dice que han sido llamados según propósito. Muchos han sido llamados para trabajar con mujeres, otros para trabajar con niños de la calle. Les ha puesto compasión el Señor. Otros, Dios los ha llamado para trabajar con jóvenes, con jóvenes drogadictos, con aquellos hombres que no pueden salir del vicio, de la bebida. Dios tiene
su propósito para cada uno de nosotros. Y yo me pregunto y te tienes que preguntar, ¿para qué he sido llamado yo? Y si no sabes, pregúntaselo al Señor. Señor, ¿para qué he sido llamado? Porque ahí donde Dios te haya llamado, ahí vas a resplandecer. Ahí donde Dios te plante, allí donde Dios te ha llevado a Esmirna, allí tienes que florecer y dar frutos. A eso nos ha llamado el Señor, a dar frutos. Si Dios te tiene en Esmirna, da frutos. Y Dios te tiene en el ministerio de alabanza, da frutos. Si Dios te ha puesto como líder de alabanza, da frutos. Si Dios te ha puesto como líder de mujeres, da frutos. Si Dios te ha puesto como líder de multimedia, da tus frutos. Si Dios ha puesto como pastores de rebaños, tienes grupo de crecimiento, da frutos. Dios nos capacita y nos adiestra, nos hace ese llamado. Y sabes, en 1 Corintios 1, del 28 al 29, dice, también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, y a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Nadie puede decir, yo no soy nada en el Señor. Nadie puede decir, Dios, ¿para qué me puede necesitar? No, nadie. Todos tenemos promesa de Dios. A todo Dios nos ha sido llamado. A todo Dios nos ha dado una misión. ¿Cuál es tu misión en la obra del Señor? Si tu misión es cuidar y dar instrucciones a los hermanos que sirven, allí da frutos. En 1 Pedro 2:21 dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Sí? El ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesús, que no se detuvo y culminó su misión con victoria, tanto así que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pues Dios nos salvó y nos llama a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, en 2 Timoteo 1:9. ¡Qué impresionante! Cómo Dios nos ha hablado acerca de ese encuentro personal que debemos tener con nuestro Señor Jesús, y debemos de saber para qué nos llama. Para una misión en nuestra vida. Un padre tiene la misión de desarrollar a su hijo, y ese hijo sea el reflejo suyo. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos el reflejo de Él aquí en la tierra. Sus propósitos han sido grandes para nuestra vida. Y Él sigue hablándonos a nuestro corazón. Dice en Jeremías 29:13, Él nos dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busca, halla. El que toca, dice el Señor, se le abrirá. En San Juan 15:15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Dios tiene promesas grandes para nosotros y nos llama sus amigos cuando permanecemos en Él y atendemos su llamado. Así como Abraham fue llamado amigo, también Dios quiere que seamos sus amigos. En conclusión, amado amigo, hermano,
hermana, joven, que le has entregado tu corazón al Señor. Atiende el llamado de Dios y dile: Señor, yo te abro mi corazón, no solo mi corazón, todo mi ser, Señor, todo mi ser, para que hagas de mí conforme tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Es necesario esa hambre y esa sed de Dios. Es necesario que vengamos todos los días a Él y atendamos su llamado. Y no olvidemos su misión para nuestra vida. No olvidemos para qué fuimos llamados. Este es el mensaje que hoy les traje hoy. Así que yo voy a orar al culminar este mensaje. Señor Jesús, gracias porque nos llamaste. Gracias, Señor, porque hoy conocemos tu llamado. Te abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor. Y quiero que camines con nosotros todo el tiempo, Señor. Que tu iglesia camine todo el tiempo contigo, Señor. Oh, Señor. Venga tú, Señor. Y se abran esos cielos para tu iglesia. Y que caminemos contigo, Señor, como caminaron estos hombres y estas mujeres que nos relata la Biblia, Padre. Tómanos de tu mano y no nos sueltes, Señor. Ayúdanos a ir a los perdidos. Ayúdanos a ir, Señor, donde tú nos indiques. Señor, vendrán a tu templo, Señor. El sediento y saldrá, Señor, alimentado. Le darás allí, Señor, alimento. Y le darás de beber también de tu Espíritu Santo, Señor. Le darás a conocer el maná del cielo, que es tu palabra, Señor. Porque entrará, Señor, el afligido y saldrá, Señor, con gozo, con esperanza. Saldrá, Señor, el cojo y saldrá saltando. Saldrá, Señor, aquel ciego y saldrá, Señor, viendo, Señor. Porque tú abrirás los ojos, Señor, a los ciegos. Porque tú te revelarás a tu pueblo con grandes prodigios y grandes milagros, Señor. Oh, Señor, deposita en tu grey dones, talentos para beneficio de tu obra, Señor. Gracias, Señor. Atesoramos tu llamado. ¿Puedes decirle en esta misma hora: Señor, yo atesoro tu llamado? Yo abro las puertas de mi corazón. Señor, yo quiero caminar a pesar de la dificultad. Yo quiero caminar a pesar de la angustia que pueda pasar hoy. Yo quiero caminar a pesar de la duda. Señor, yo atiendo el llamado hoy, porque hoy es el día que has destinado para que mi vida sea libre de todo prejuicio, para que mi vida te acepte con todo el corazón. Padre, revélate a ellos. Revélate. Ábrele esos ojos. Abre esos oídos. Tu pueblo te necesita, yo te necesito. Ven a nuestros encuentros, Señor. Ven a nuestra vida, Señor. Oh, Dios mío, levántanos muy de madrugada, cada día, Señor, a tener ese encuentro contigo, a escuchar tu voz, Señor. Cada día, Señor. Durante el día, Señor. Esta palabra sea nuestro andar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Nuestras generaciones sean impactadas, Señor, por nuestro testimonio, Señor.
y nosotros brillemos en este mundo como esa luz que está prendida y que no se apaga. Una vela encendida no se apagará prendiendo a otra. Y eso es lo que debemos de hacer, prender muchas velas para que muchos puedan venir a resplandecer en este mundo. Padre, gracias por tu obra en nosotros, por los que tú estás llamando, por los que te atesorarán el consejo, por los que estás haciendo, Señor, en aquellas vidas, Señor, en estas vidas que están sufriendo hoy esta pandemia. Pero en medio de este dolor, los estás sacando de la angustia, los estás sacando de esas enfermedades y estás, Señor, enseñándole a tu pueblo, Señor, que no es con nuestra propia fuerza, sino es con tu espíritu, es con tu presencia, es contigo, Señor, que vamos a salir más que vencedores. Gracias, Señor, tú has vencido. Y por eso, Señor, nosotros vamos a vencer y cosas mayores vamos a ver, porque tú estás a la diestra de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Gracias por permitirme hablar a tu corazón. Gracias por atesorar el mensaje de Dios para tu vida. Amén.